¿Cómo están? Buenas noches. Hoy quiero compartirles una palabra de parte del corazón de Dios y no quiero que continúes sin compartir este video ni darle like a este video sabiendo que va a ser de bendición para tu vida. Quiero que escuches algo que me trajo Dios a memoria. Cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Saben qué contestó Jesús? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Escucha lo que dice: es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjame hablarte de algo. Quiero hablarte de lo que es ser legítimo. Porque esos mandamientos simplemente pueden cumplirlos las personas que son legítimas dentro del Evangelio, delante de los ojos de Dios. ¿Qué es algo legítimo? Quiero compartirte algo. Escucha esto. ¿Sabes lo que es legítimo? Según la Real Academia Española dice que ha sido hecho o establecido de acuerdo a la ley o al derecho. Ahora me trae a memoria, cuando me dice que ha sido hecho, me trae a memoria que todos los que confesamos a Cristo como Señor y Salvador, en algún momento íbamos a ser hechos hijos de Dios. Porque dice la palabra que todos los que confesaron a Cristo como Señor y Salvador tienen la potestad de ser hechos. Y la potestad es la autoridad o se le delegó ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es entender de lo que es lo legítimo? Me voy a centrar en un tema y voy a compartirte una palabra unos minutos. Segunda de Timoteo 2:5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? ¿Qué es lo que nos está hablando Dios? Que si tú no luchas legítimamente, nunca vas a conseguir lo que Dios tiene para tu vida. Si tú no te entregas a Dios legítimamente, jamás serás hecho hijo de Dios. Y si tú no te entregas legítimamente, acontecerá algo. ¿Sabes lo que acontecerá? Que tú no serás hecho hijo de Dios. Pero, ¿por qué es que somos hechos hijos de Dios? Es por medio de las pruebas. Y tú me dices: sí, pero ¿cuántas pruebas tengo que pasar? ¿Cuántas cosas son las que me agobian a diario? Y yo te voy a decir que Dios va a transformar nuestro carácter, va a transformar nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma. Por eso dice: con la mente ama a Dios, porque con tus pensamientos tienes que honrarlo. Y tienes que ser hecho hijo de Dios, legítimamente. En 2 de Timoteo, siguiendo hacia adelante, 2, 6 y 7 dice así: el labrador, para participar del fruto, debe de trabajar primero. ¿Qué es esto? Que el labrador, antes de participar del fruto, debe de trabajar primero. Mira, si la palabra dice que debemos de ser hechos hijos de Dios, quiere decir que nosotros debemos de trabajar sobre eso. Debemos de trabajar sobre nuestro carácter, sobre nuestra manera de pensar, sobre nuestra manera de ver, sobre nuestra manera de oír, sobre nuestra manera de interpretar, sobre nuestra manera de pensar. Dios nos invita a que nosotros seamos modificados y seamos hechos hijos de Dios. Yo le vengo a hablar a los que son hechos hijos de Dios. Porque déjame decirte que si tú no tienes un trabajo para ser hecho hijo de Dios, tú no estás cumpliendo la asignación como hijo. Porque todo hijo va en crecimiento día a día hacia la estatura del varón perfecto. Va crecimiento día a día hasta la sabiduría de Cristo, hasta lo que Cristo quiere que llegues, hasta lo que Cristo quiere que manifiestes en esta tierra. En el 7 dice: considerad lo que digo y el Señor te dé el entendimiento, la interpretación de lo que está diciendo. Ahora me pregunto, ¿no? Si el labrador tiene que trabajar el fruto para poder comer, ¿qué tan importante es de trabajar los frutos? Y cuando entramos a una vida espiritual no estamos hablando de los frutos de comer, sino estamos hablando de los frutos del Espíritu. ¿Por qué?
Porque muchas veces cuando llegamos al Evangelio, y quiero que me entiendas lo que voy a hablar acerca de los frutos porque es muy profundo, cuando llegamos al Evangelio llegamos rotos, sin dirección, heridos, llegamos marginados, muchas veces con pobreza espiritual, llegamos con enfermedades almáticas en el alma, con enfermedades emocionales que nos traían a las cachetadas, para que me entiendas. Y nosotros necesitábamos alimentar áreas de nuestra vida, los cuales necesitábamos alguien que nos alimente. Por eso llegamos a lo que es el predio, a lo que es el lugar de congregación, que muchas veces no le llamo iglesia, sí para que me entiendan los fresquitos en la fe, pero muchas veces no le llamo iglesia, no le llamo el templo. ¿Por qué? Porque iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo, lo que Él va a venir a buscar. Pero no me quiero alejar del tema. Hemos llegado roto, hemos llegado sin dirección, pobres en espíritu y con enfermedades. ¿Y qué? Y encontramos la presencia de Dios. Confesamos a Cristo como Señor y Salvador, y Cristo nos empieza a guiar a través de un ministro de Dios. Cristo nos empieza a enseñar a través de un ministro de Dios. Un ministro que ha trabajado antes que tú, ¿para qué? Para hacer florecer los frutos del Espíritu. Por eso tú cuando te pegas al ministro, cuando te pegas a la persona de Dios, al hombre de Dios que ha puesto en tu vida, las cosas empiezan a cambiar, porque Él empieza a alimentarte en lo espiritual, empieza a impartirte en lo espiritual. Esto no es magia. Por eso, como está la cabeza, como está la persona que Dios ha puesto en ese lugar, es como tú vas a estar fluyendo, acorde a que tú te pegues al ministro de Dios. ¿Por qué? Porque el ministro puede impartirte desde los frutos ya obtenidos, porque Él ya ha trabajado su interior, ya ha hecho nacer frutos dentro de Él. Y usted me puede decir, pero pastor, ¿qué me está diciendo cuando me habla de frutos? Mira lo que dice en Gálatas 5, 22 y 23, dice: mas los frutos del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Pero escúchame, de un momento a otro tú entraste a una iglesia, tú entraste a una congregación y confesaste a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué? Y los frutos estos del Espíritu, tú sin haberlos trabajado, porque sin haberlos trabajado, han empezado a florecer en ti. El gozo, la paz, la paciencia, la verdad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo eso empieza a fluir en ti. Pero ¿sabes por qué? Porque es una persona que te está alimentando a través de la palabra, que te está alimentando y guiando. Porque es para eso que están los ministros. Entonces, pasa esto mayormente. Uno llega a una congregación y empieza a comer de los frutos de lo que se imparte, del amor, del gozo, de la paz, de todo. Y uno se empieza a alimentar y empieza a tener un bienestar personal, un bienestar interno. El alma empieza a sanar a través de la palabra impartida. El espíritu se empieza a conectar con el espíritu del Padre y las cosas empiezan a fluir diferente. Tu mente se empieza a alinear a los pensamientos del Espíritu y tu mente empieza a pensar lo que es correcto y deja de divagar y claudicar en tus pensamientos, en pensamientos que no te corresponden, porque tú estás siendo hecho hijo de Dios. No te olvides de cómo llegaste a la congregación, de cómo llegaste a la presencia de Dios, con las necesidades que llegaste. Por eso hoy quiero impartirte algo de parte de Dios. Que no pierdas la comunión con el ministro, no pierdas la comunión con Dios que imparte, pero tampoco pierdas la comunión con el ministro. ¿Por qué? Porque es Él el que vela por tu vida, porque es Él el que está orando y pidiendo, clamando para que la restauración pronto llegue a tu casa. No es magia que de un momento a otro que has llegado a una congregación las cosas empezaron a cambiar. No es magia, es magia. Son frutos del Espíritu. Y contra aquellos tales no hay ley que pueda venir contra aquellos, porque no hay ley que pueda arrebatar el amor, no hay ley que pueda arrebatar lo que Dios te está entregando. Estas palabras que Dios ha puesto hoy en mi corazón no quiero que las pases de largo, sino quiero que entiendas
manera de que tú entiendas el por qué es necesario ligarte al espíritu que Dios ha puesto en el hombre. Porque necesitamos aprender y ver al Espíritu de Dios en el hombre. Necesitamos ver al Espíritu de Dios en el hombre. Porque si tú no reconoces al Espíritu de Dios en el hombre, nunca reconocerás cuando el Espíritu te esté hablando en intimidad. Y esto es más profundo aún. Porque cuando Samuel fue llamado por Jehová, él se refirió a Elí. Y fue y se acercó a Elí porque la voz de Elí representaba la voz de Dios en su vida. Por eso es tan importante de que tú no te alejes del Espíritu que ha puesto Dios en el hombre para que te ministre. Este tema es aún más profundo, pero tenía ganas de hacer este video para poder compartírtelo, para poder impartirte un poco de sabiduría, de entendimiento, para que este entendimiento sea fructífero dentro de ti y puedas empezar a crecer. ¿Sabes por qué hay veces que una persona no crece? Porque no sabe generar la atmósfera que Dios quiere que genere. No sabe generar aquello que hace que tu vida brote los dones de Dios, los frutos del Espíritu. Tienes que empezar a crecer en Dios. Yo te bendigo y te mando un saludo y un abrazo fuerte, hermano amado, hermana amada. Te mando bendiciones y clamo a Dios porque en este tiempo en las congregaciones los hijos entiendan que tienen que conectarse con Dios, que tienen que entender que deben de ser guiados, porque hay pasos que el ministro ya ha hecho, ya ha caminado, hay senderos que el ministro ya ha caminado que te los puede enseñar para que tu vida espiritual empiece a crecer y que no crezca en este tiempo tu vida natural, sino que tu vida espiritual interna empiece a equilibrarse conforme a la voluntad de Dios. Yo te bendigo y te mando un fuerte abrazo. En el nombre de Cristo te deseo todas las bendiciones que te alcancen.